Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:33, 7:33 en las Islas Canarias, y es el momento de hacerles una recomendación. ¿Tienen ustedes problemas de tesorería en su comunidad de vecinos? Hay comunidades pues que si tienen zonas comunes, la piscina y esas cosas, pues siempre el verano es particularmente intensito con los gastos adicionales que hay que afrontar. Las cuentas no cuadran, no dejan de crecer esos gastos. Bueno, pues si tiene usted dudas sobre la gestión del administrador, del presidente, o sobre cómo se están llevando a cabo las cuentas de la comunidad, o si quiere, es usted el presidente y quiere ver cómo está el asunto, pues en Audita tu Comunidad realizan una valoración inicial sin compromiso alguno de la gestión tanto económica como administrativa de la comunidad de propietarios. Analizan en detalle la situación financiera, revisan la gestión realizada y resuelven las dudas que puedan existir sobre el funcionamiento de las cuentas y de la administración. Además, les confeccionan un informe técnico preciso y personalizado en el que detallan la situación actual de la comunidad, detectan las posibles deficiencias y proponen medidas concretas para mejorar la gestión y la estabilidad económica. Y todo ello por un pago único de 100 euros sin cuotas ni compromisos posteriores. Además, la primera consulta no tiene ningún coste. Si tras el análisis no encuentran una mejora clara e inmediata para su comunidad, no tendrá usted que pagar nada, porque en Audita tu Comunidad saben lo importante que es evitar gastos innecesarios y prevenir imprevistos y tener la tranquilidad de saber que la comunidad está correctamente gestionada, tanto en el ámbito económico como en lo más fundamental, que es la convivencia entre vecinos. Llame ahora al 632 124 963, 632 124 963, o solicite información sin compromiso a través de auditatucomunidad.com. Soluciones reales para comunidades responsables. Bueno, es el momento de comenzar con nuestra tertulia. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Le veo como muy playero, ¿no? Estoy playero. A ver, tenemos Ceuta para rato, ¿no? Sí. Pues vamos a empezar por otra. Vale. ¿A quién se le ha ocurrido darle Princesa de Asturias a un señor que le dio la espalda al equipo español cuando recogía su copa, que se llama Messi? Usted también se va a meter con Messi, con que el es pobre español, Messi. y es español. Y yo me voy a meter con Messi. Hombre, ya no me falta. No, es él el que se ha metido con todos nosotros. Pero bueno, un mal día lo tiene cualquiera. Entonces sí. Un mal perder, vale. Y esas cosas. Bueno, también eso le pasa a Ábalos también, y a También, Sánchez. Claro, pasaron más días. Allá que el destripador le O sea, pasaba. me parece... ¿A usted le parece mal? Que No, le me parece que se princesa... acabó el Princesa de Asturias, vamos. O sea, después de aquello que hicieron con la bruja Lola aquella. ¿Cuál bruja? La mexicana. La serbia, No, aquella que sacaba fotos de brujas y de cadáveres y de tal, que bueno, no era más que una pobre mujer, pero que ahora se lo den a este pobre hombre. O sea, de verdad, a mí el partido, todo, Messi, que dieran más patadas, menos patadas, que tal, pero que se dieran la vuelta cuando España recogía su copa. No, pero estaban aplaudiendo a su afición, dicen, y tal. Ya está, lo dejo. Diga usted algo. Don Asís Asís, Timmermans, por ¿qué tal favor. está usted? Muy buenas. Vamos, es que yo no me quiero poner tremendo, pero el día que no se cerró un estadio, por ejemplo, cuando se pitó el himno de España o cualquier insulto, no solo ya fuimos por esa senda de luego premiar a personas que insultan a la nación, sino que es que habría sido efectivo. Es decir, si tú cierras el estadio, es igual, del Athletic de Bilbao, de la Real Sociedad, del Barcelona, del Murcia, si tú cierras el estadio cuando se pita el himno, no se vuelve a pitar el himno en ese estadio. Claro. Porque se encargan ellos mismos de que no suceda, porque la pela es la pela. Como sabe
como sabemos todos bien. Entonces, pues no, sencillamente no hay que dejar pasar estas cosas. Yo lo veo también, claro. Don Antonio Muloni. Muy buenos días, don Luis. Buenos días, le saludo en la esperanza de que usted sea el único ser racional que no se pone a hablar de fútbol en unos días tan Pues esto no es de fútbol, esto es la otra, es lo mismo que lo de Ceuta. Es lo mismo que lo de Ceuta. No se nos respeta. Pues venga, vamos con No nos Ceuta. respeta ni Hombre, Messi. por Dios, ¿qué les ha parecido a ustedes esta crisis que por supuesto no ha terminado? ¿Qué me ha parecido la crisis? A ver, es una invasión. Es una invasión. Es una invasión de un gobierno, de un Estado, a territorio de otro Estado. No tenemos dudas de que quien está detrás de la invasión es el gobierno de Marruecos, ¿no? Yo ninguna, Tampoco absolutamente ninguna. Incluso había ya Gaceta insinuaba ayer y yo había publicado en X el nombre de este señor, el Imán Fuad, que es uno de los consejeros más cercanos de Mohamed VI, que parece que hay algunas pugnas de poder dentro de ese gobierno. Bueno, ahí han pasado muchas cosas, obviamente, pero ninguna buena. A Trump le ha parecido perfecta la operación de Marruecos, le ha venido muy bien para recordarles a los demócratas que a ellos les puede pasar lo mismo en su frontera con México, y han estado divulgando las imágenes por todas partes y además con toda la fuerza que han podido en sus propias redes sociales también. A Trump le ha venido muy bien. A Trump le ha venido muy bien también comenzar una operación que creo que es el final de esta operación, que es el control del estrecho de Gibraltar. Yo creo que todo va por ahí. Es decir, si alguien creía que cuando los Estados Unidos de América, que les recuerdo que fueron los que salvaron a Europa en la Segunda Guerra Mundial, y no hicieron como los comunistas rusos, que se quedaron con la mitad de Europa. Los americanos no solamente no se quedaron ni con Groenlandia, ni con Dinamarca, ni con nada, sino que nos pusieron en marcha el plan Marshall para que Europa pudiera reconstruirse. Esos mismos americanos que han sostenido a Europa desde un punto de vista militar y que le han dado siempre respaldo. Resulta que cuando han querido hacer una operación para acabar con la dinámica de conseguir armas nucleares de Irán, España, que tiene una base americana en Rota, le ha dicho: usted no puede utilizar esta base. A partir de ahí, ¿qué querían ustedes que hicieran los americanos? O sea, si usted es el presidente de los Estados Unidos, ¿qué hace con los españoles? ¿Y qué hace con su base de Rota? Pues mire, ha identificado un aliado mucho más fiable que nosotros. Ha aprovechado la cesión de la soberanía por parte de España del Peñón de Gibraltar, en el momento probablemente más inoportuno. Ha aprovechado la cesión de soberanía de España del Sáhara y le ha dicho a Marruecos: pa'lante. Esa es mi opinión. Y a partir de ahí lo que nos ha pasado es poco para lo que nos puede pasar o lo que nos va a pasar, porque Trump no va a consentir, y los americanos, porque él sí gobierna para los americanos, no como este que tenemos aquí, gobierna para todos menos para nosotros. Lo que va a pasar es que el estrecho de Gibraltar va a estar en manos fundamentalmente de los ingleses y de los marroquíes, y por tanto de los americanos y de los israelitas. Esa es la operación. Lo demás... Bueno, déjeme que razone. Que el gobierno de Marruecos está detrás de la invasión es indudable. O sea, no se mueven 80.000 o 100.000 personas cruzando todo Marruecos hasta la frontera española sin que el gobierno marroquí lo sepa, lo tolere o incluso lo aliente. Tenemos la información que dan las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, que dicen que han identificado en las grabaciones a miembros conocidos de los servicios de información marroquíes que han entrado en Ceuta con la gente y estaban dirigiendo a la gente. Se veía quiénes eran, ¿eh? Y es que el En vez de New York tener 20 Times... años tenían 45 o 50, eran más gorditos. Esos eran los de información marroquí. Cara de Abdul Romerales. Exactamente. Y es que el New York Times publicaba hace no demasiadas horas, el corresponsal del New York Times, como ha entrevistado a varios marroquíes que decían que según se acercaban a la frontera española, la policía marroquí les indicaba el camino, ¿no? Por allí y tal. Con lo cual, pues no cabe ninguna duda de que es una operación
que Marruecos ha puesto en marcha. Si Marruecos sabía perfectamente de esa operación y de hecho la ha puesto en marcha, evidentemente los americanos tenían que saber que esa operación se iba a producir. Y por supuesto que han dicho, que vas a hacer una operación en Ceuta, pues por nosotros ningún inconveniente, cualquier problema que le causes al cretino que está en la Moncloa, maravilloso. Así que sí, yo también estoy seguro de que Estados Unidos, no creo que le haya dicho a Marruecos hazlo, pero desde luego le ha dicho, si lo quieres hacer, tú sabrás, yo no te voy a poner ningún problema. Lo que tengo la duda es qué sabía el gobierno español, porque el gobierno español, el CNI, dice que avisó al gobierno español. Y parece lógico. Si en Marruecos se estaba moviendo tanta gente... CNI? ¿Quién es el CNI? ¿Quién dice que el ¿De CNI quién avisó? depende el CNI? Que diría Pedro Sánchez. ¿Quién es ¿no? el CNI? Ahora hay filtraciones de todo tipo. El CNI trata de salvar la cara un poco. El CNI no tenía puñetera idea de nada. No tenía puñetera idea, hombre. Yo creo que el CNI forzosamente tenía que saberlo. Sí. La pregunta Difícil es, que no. ¿por qué el gobierno no hizo nada para impedirlo? El gobierno de Sánchez. Y se me ocurre, pues, una alternativa. Que es que el gobierno de Sánchez le pareciera bien que hubiera una pequeña escenificación de invasión, con algunos muertos, poner el foco en la tragedia humanitaria y tratar de aprovechar el calor de la desaparición de la verja de Gibraltar para quitarla de Ceuta. Si sabe cómo va a acabar esto, es mejor que ya nos vayamos acostumbrando. Es decir, si sabe que esto acaba en una negociación en la que Ceuta acaba con la que acaba el tema con la cosoberanía de Marruecos y España en Ceuta. Lo que pasa es que yo creo que se les ha ido de las manos la cuestión. Es decir, yo creo que estaban pensando en una invasión chiquitita con tragedia humanitaria incorporada para tratar de remar en favor de la cosoberanía, pero ahí ha habido algo que ha hecho que sea de una magnitud mucho mayor de la prevista. Y hay dos opciones. O bien que se les ha ido de las manos, se han venido arriba y entonces pues ahí los policías marroquíes se han puesto a acarrear gente y han acarreado demasiada. O bien, segunda, que Marruecos pues haya dicho, sí, vamos a hacer esta pequeña escenificación, pero ahora te la duplico. Porque todavía no me has pagado, Sánchez, algunas de las letras que me debes. No lo veo. Como no he visto al rey en Ceuta, el rey tenía que haber estado en el primer minuto en Ceuta. El rey ha hecho un papelón aquí nuevamente completamente lamentable e inoperante. Y bueno, la gente, ellos sabrán lo que están haciendo con la monarquía, porque cada día va a ser más difícil defenderla. Don Antonio, ¿usted cómo lo ve? Esa parte, la parte de la reacción institucional de España, creo que es la que me demuestra que alguna deuda tiene Sánchez con el gobierno de Marruecos, ¿no? O deuda o un secuestro, Sánchez y varios ministros. Y a veces uno pensaría que la monarquía también. El rey nunca ha ido a Ceuta ni a Melilla. Ni siquiera siendo príncipe en su vida ha estado en Ceuta o en Melilla. Es el momento de que vaya vestido de militar. No lo va a hacer. No va a ir ni vestido de civil, con su guayabera de Mallorca. Yo sí creo que todas las partes tenían que estar informadas por una cuestión. Es que es muy difícil mover a 100.000 tíos por Marruecos y que el CNI no se entere. El CNI o quien haga falta. Lo veo muy complicado. Evidentemente Marruecos tiene que estar detrás, no hay ninguna opción de que no, porque si no quiere que pase... Eso sería un delito, el agente del CNI que haya tenido conocimiento de eso y no lo haya puesto en conocimiento del gobierno... Quizá lo haya puesto. Ha cometido un delito, Quizá lo haya puesto y el gobierno haya hecho oídos sordos. Si el gobierno lo sabía, ha cometido otro delito. Claro. Sí, es elucubrar. Esto entra en el terreno de las elucubraciones, pero es muy difícil pensar que los servicios secretos tan cercanos como Marruecos y España... uno no sepa de lo que hace el otro en algo tan poco escondible. Antonio, imagínate. Pues es otra historia que a lo mejor... Pues que fueron quienes estaban... mi opinión sobre el 11M. Quienes estaban procesados allí eran todos marroquíes. Sí, tampoco sabemos si el CNI... Ninguno de los procesados tenía nada que ver con el atentado. Ah, ya. Pero eran marroquíes, ¿no? Sí, pero colaboradores. Y fueron los imputados, ¿no? Sí, bueno, pero hay una cosa muy curiosa en el sumario del 11M, y es que todo eso de la trama de Moritos que hizo el atentado, todo eso es creación española. Marruecos, no hay ni un solo papel en los más de 130 tomos del sumario del 11M donde Marruecos valide nada de la versión oficial del 11M. Supuestamente pues hubo marroquíes, supuestamente hay una comisión rogatoria que va para allá para comparar los muertos de Leganés con el ADN de los padres allí en Marruecos. No es Marruecos quien manda esa información,
policías españoles se desplazan a Marruecos, dicen que toman muestras de los padres de los muertos en Leganés y entonces esas muestras, Marruecos no ha querido en ningún momento validar nada del 11M. Es espectacular. El 11M, Perdón, por favor. Se termino porque no he dicho nada. No. El 11M me parece un buen punto de partida. Esto para mí es un spin-off del 11M. Al final es una muesca más en el intento de revertir la soberanía que tiene España en el mundo y el papel que tiene España en el mundo. El estrecho de Gibraltar no es el estrecho de Hormuz y es en buena parte gracias a que Ceuta es española, es europea. No está en manos de una potencia lejana a los intereses de Europa y aquí no hay ningún problema. Pasan miles de barcos y nunca hay a nadie se le pasa por la cabeza que pueda ser un problema. Y esto es una vuelta más. El Congreso de los Estados Unidos hace 3 semanas habilitó a Marco Rubio para posibilitar negociaciones entre España y Marruecos sobre la soberanía de Ceuta. No lo hizo en una ley, pero lo puso en un documento. Eso es un primer paso. Donald Trump lleva semanas, desde el 2 de julio, hablando del desastre del 98. Lo hizo en Ankara y lo hizo en el discurso del 4 de julio en el Mall de Washington, recordando a España que podía volver a pasar por lo que ya pasó hace 128 años. Esto no está ocurriendo sin que Estados Unidos sepa lo que está ocurriendo. Sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Evidentemente. Y no pasaría si Estados Unidos no quisiese que ocurriese. Evidentemente. El principal aliado ahora mismo de Estados Unidos en el estrecho es Marruecos. Claro. Evidentemente. Sin ninguna duda. Eso habla mal de Sánchez, habla fatal. Pero Sánchez es solo la cristalización de la sumisión de España a su vecino del sur en las últimas décadas. Desde la democracia, desde un poquito antes, España tiene una relación jerárquica con Marruecos y España ocupa el lugar inferior, cuando debería ser todo lo contrario. Entre otras cosas porque el respaldo de Estados Unidos toma partido por Marruecos antes de por claro, Gobierne vamos que a ver, gobierne. yo soy Estados Unidos y resulta que considero que el estrecho de Gibraltar, igual que el estrecho de Hormuz, es un punto estratégico clave. Por tanto, yo quiero tener el control de eso. O por lo menos que no lo tenga el enemigo. Eso está bien. Entonces yo veo que el gobierno español no solo es antiamericano, sino que cada vez lo es más. Y veo que en el otro lado del estrecho hay un país, que es Marruecos, que es una cloaca inmunda desde el punto de vista democrático. Es un estado ladrón donde se controla por una cúpula muy pequeña casi toda la economía marroquí, mientras al pueblo se lo mantiene en niveles de subsistencia. Pero está dispuesto Marruecos a hacer todo lo que yo diga. Sí. Pues oiga, yo si soy Estados Unidos digo Marruecos, encantado, Claro, Mohamed. Ahora con más razón, Claro. con Sánchez, sin ninguna duda. Pero es que esa relación con más o menos intensidad, y no seré yo quien defienda a Sánchez, todo lo contrario, esto pasa en buena parte por Sánchez, pero eso ha ocurrido siempre. Cuando Perejil, que ha sido la única batalla que ganó España en 200 años, cuando Marruecos intenta tomar el islote de Perejil, se van en unas pocas horas, van 2 lanchas de España, se van sin pegar un tiro a los marroquíes, pero Ana Palacio tiene que ir a Rabat a afirmar que jamás va a ondear la bandera de España sobre el Peñón, cuando es un territorio tan español como un campo de Cáceres. Y eso, ahí no gobernaba Sánchez. No es exactamente así. La isla de Perejil no es un territorio español. Es una plaza de soberanía y es española. No. La isla de Perejil es, desde el punto de vista diplomático, un territorio en disputa donde funciona el statu quo. Ese es el relato de Marruecos. Eso firmó Ana Palacio. Ese es el Pero relato de eso era Marruecos. así de antes también, ¿eh? Nunca Luis, ha ondeado la bandera española en el islote de Perejil. Ni tiene por qué, pero ha firmado España que no va a ondear. Sí, Claro, pero de y todas Marruecos maneras, que tampoco va a ondear sí, la sí, suya. español antes de que exista Marruecos. Si me ¿no? permitís, aparte del estatus o no, y de si se hizo bien o no, lo que se disputaba en aquella ocasión de Perejil no era el islote de Perejil, sino el papel de España como aliado preferente de Estados Unidos en el estrecho. Esto era, y por eso las llamadas y el apoyo explícito de Colin Powell a la acción española. Este era el tema, es decir, y de hecho las relaciones con Marruecos habrían sido buenas, porque habrían sido de verdad como deben ser, si no llega a suceder lo que sucedió el 11M y a venir el infame y corrupto Zapatero al gobierno. Pero dicho esto, nosotros hemos pasado a ser aliados estratégicos o de empezar a ser aliados estratégicos de Estados Unidos en el estrecho a ser un paria a los pies de Marruecos por muchos motivos, entre ellos por supuesto por la corrupción de la clase política española y su venta a Marruecos, cosa que venía por cierto
de mucho antes. Yo he citado alguna vez un estudio de un think tank, yo creo que alguno lo conocéis, o por lo menos por mi boca, que hace años, en tiempos de Aznar, se preguntaba si Estados Unidos debía apoyar a España en sus reivindicaciones internacionales, entre ellas la de Gibraltar, y la conclusión era muy acertada. Ponía una serie de ejemplos, etcétera, y decía, no, porque España no es un aliado fiable de Estados Unidos. Quien es un aliado de Estados Unidos, decía el informe del think tank, es el señor Aznar. Pero para que España sea un aliado fiable de Estados Unidos, tiene que pasar muchos años en los cuales persista, digamos, en esta actitud. Bueno, y no ocurrió, y lo que somos un país internacional, y efectivamente yo estoy de acuerdo con don Julio en que lo que está pasando es el principio de lo que va a pasar. Pero dicho esto, no estamos ante un intento de invasión, no es que lo hayan dicho, no lo han dicho así. Estamos ante una invasión consumada y exitosa. Ahora ya el objeto ya no es volver a invadirlo, no es ese. El objeto es convertir a Ceuta ya en un lugar invivible para los españoles, incómodo para los españoles, mutatis mutandis, tenía que decirlo, como sucede, como está sucediendo en Cataluña o en el País Vasco, es decir, un lugar donde hay un exilio interior y la gente no puede planear, no puede alguien decir qué bien, qué ilusión me ver a Cataluña porque tengo un puesto. No, es un sitio transitorio donde no puedes plantearte una vida si quieres seguir siendo español sin ningún tipo de problema. Eso va a pasar de alguna manera en Ceuta. ¿Y qué ocurre? Que por supuesto el plan a medio plazo de Marruecos no es que se le ceda a Ceuta, que en sí no les importa mucho. Marruecos, Ceuta, Melilla, les importa un pito como les importa un pito a su propia población. Lo que quiere es tener a España a sus pies, tener su posibilidad de todavía más control político sobre su propia población, y que dentro de muy poco, pero muy poco, habrá muchos en España, sobre todo de izquierdas, pero también de cierta derecha, diciendo, bueno, es que no podemos cerrar los ojos a la realidad. En Ceuta la mayor parte de la población es musulmana, es de origen marroquí. Estamos a un minuto. Estamos a un minuto. Y quien va a decir esto no son los marroquíes que dicen lo que dicen. No. Van a ser los españoles. Evidente. Van a ser los españoles. Va a ser como cuando durante muchos años mucha gente, yo también, pero sobre todo gente que estaba en primera línea de esa lucha, como don Julio Ariza, o como otros, explicaban por qué en Cataluña había que frenar, había que plantar cara al separatismo, al nacionalismo catalán, y entonces los que se oponían a eso, lo que decían, hombre, no, hay que integrar, hay que lo que sea, y 30 años después estos te dicen, no, es que en Cataluña son mayoría. Claro, la respuesta es sí. Ahora son mayoría, porque tú les has dado el control político sobre toda la población. Eso es lo que está pasando en Ceuta. Un ceutilla se queda en Ceuta si no tiene más remedio, pero no quiere que sus hijos se queden. Y sabe perfectamente que no hay futuro. A lo mejor él, esa persona, es como el español sin complejos en el País Vasco o en Cataluña, sobre todo, que dice, no, yo me quedo porque esto es mi tierra, porque esto es mi vida, pero quiero que mis hijos no tengan que pasar por lo que yo he pasado y no se les robe su propia tierra delante de sus ojos. Eso es lo que están haciendo en Ceuta. Y por eso no basta, esto es lo último que digo, porque yo creo que debemos decir muchas cosas sobre lo que ha ocurrido, muchas cosas que no se han dicho. Pero algo fundamental es qué es lo que hay que hacer. Evidentemente, podemos decir, sí, derrocar a un gobierno traidor y delincuente, como es el gobierno de Sánchez, en muchos ámbitos, pero en este. ¿Qué es lo que hay que hacer? En Ceuta no va a bastar el parar, el cerrar la frontera, no va a bastar el militarizar la frontera y el instaurar una seguridad, no va a bastar todo eso. Ya tenemos que empezar a hablar de revertir la situación, ya tenemos que empezar a hablar de reemigración. Tenemos que empezar a hablar de cómo, estaba hablando don Luis del Pino en algunas cosas que yo no compartía esta mañana sobre el tema de la nacionalización, pero evidentemente la nacionalización a los nacionalizados. ¿Qué no compartía usted? No, es que lo he escuchado, creo que usted sostenía algo, lo venía escuchando mientras tomaba un café con leche, sobre quitar la nacionalidad a personas, a españoles de origen. No. No dijo esto. Vale, no, a nacionalizados. Nacionalizados. Al que es español de origen no se le puede quitar la nacionalidad. Por la Constitución lo impide expresamente. Pero quiero decir que, efectivamente, pero y no solo eso, desgraciadamente, y voy a decir una cosa ahora que no nos oye nadie y que no debo decir, esta ya es una batalla en la que van a pagar justos por pecadores. ¿Qué me refiero a esto? Que al final estamos hablando
de un problema de cientos de miles, si no millones de personas. Y por supuesto, la reemigración de personas y de familias enteras va a ser imprescindible para volver a recuperar nuestra nación. Y aquí va a haber víctimas, entre comillas, inocentes, que son, no lo dudo, muchísimos marroquíes entre nosotros que no tienen ninguna servidumbre hacia Mohamed VI. Va a ser una palabra sin duda clave, así. Claro. Remigración va a ser Claro. una palabra clave porque ya mucha gente se pregunta si es que los europeos no tenemos derecho a ser europeos. Claro. O es que los nigerianos han dejado de ser nigerianos. ¿O es que los filipinos han dejado de ser filipinos? Aquí los únicos que han dejado de ser lo que han sido y lo que son, somos los europeos. En esa situación, la remigración va a ser imprescindible, porque los que inmigraron o emigraron no han querido asimilar nuestra cultura. Es decir, en la segunda y en la tercera generación no son, ni se sienten, ni quieren a Europa. Por tanto, tienes un verdadero problema. Lo que pasa es que en este asunto de Ceuta hay una primera batalla que hemos perdido. Es decir, el lenguaje, la semántica, es lo que se ha producido, es un acto de guerra. Sí. De guerra híbrida. Bueno, sí, híbrida. Bueno, han venido 80.000 tíos sin armas. No sabemos si llevan armas, aparentemente sin armas, digamos, exteriormente. Pero 80.000 tíos en perfecta disposición pues tienen edad militar y en perfecta disposición física. Esos 80.000 tíos han sido enviados aquí por un gobierno extranjero, por un Estado extranjero, a invadir territorio español y a poner en riesgo la paz, la libertad y la vida de 90.000 españoles que viven en Ceuta. Eso es un acto de guerra, eso es una invasión. Pero ni el presidente del gobierno ni el rey de España han tenido la honradez de decir lo que es. Estos señores han cometido contra España un acto de guerra que merece la respuesta de cualquier acto de guerra. Pero no la ha tenido. El mismo día que ellos cometían un acto de guerra, había un montón de bocas llenas y de que estaban en la embajada de Marruecos felicitando e inclinando la cerviz ante un gobierno y un rey absolutamente corruptos que además estaba cometiendo un acto de guerra contra España. Y esos señores son jueces, son periodistas y son tal. ¿Pero qué pasa? O sea, ¿ya os habéis olvidado de los rusófobos ya? ¿O es que no se podía hablar de Rusia, machotes? Pero con Marruecos hay que ir a inclinar la cerviz el día que te producen un acto de guerra y que te invaden tu territorio y además que producen 90 muertes. 90 por lo menos. A mí la verdad es que lo del el dato de las muertes me llama mucho la atención, también, porque en lo de cuánta gente ha entrado entiendo que puede haber dudas. Si eran 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 100.000, no lo sabemos, porque te entran en una avalancha, así que como no cojas las cámaras de seguridad y te pongas a contar uno por uno, es difícil saberlo. Ahora, las muertes, es que estoy viendo hay manifestaciones aisladas de personas que sí dicen que ellos iban pasando y viendo cadáveres. Claro, pero que ¿cómo ¿Cómo es posible que no sepamos cuántos? Porque los muertos se contabilizan muy fácilmente. ¿Y dónde? O hay cadáver o no lo hay. Digo yo que si han instalado una morgue provisional, pues sabrán cuántos hay dentro de la morgue. Pues espero. Yo creo que apalean. Yo creo que también me habéis escuchado a mí. De hecho, alguna vez que cuando ha estado aquí Santiago Abascal, yo sé algo que siempre hablo con él, es decir, que los que quieren seguir incentivando la inmigración ilegal, es decir, los que quieren premiar la inmigración ilegal, que no es acoger más o menos al que llega ilegalmente, sino hacer cumplir la ley. Es decir, a la persona que llega ilegalmente aquí es tan persona como cualquier otra. Lo que pasa es que hay que aplicarle las consecuencias de la ley. Entonces usted viene, bueno, le cojo, le hidrato, le doy con una manta, le caliento con una manta, le doy comida y le llevo inmediatamente de vuelta a donde usted ha venido. Y cuando hago eso, lo que estoy haciendo es evitar la muerte de miles y miles de personas en manos de mafias. ¿Qué quiero decir con esto? Que los supuestos defensores
defensores de los derechos humanos por decir que los inmigrantes ilegales, los que violan las leyes en la entrada, deben ser acogidos, integrados, etcétera, etcétera. Estas personas, estos son los que están consiguiendo la muerte de miles y miles de personas en el mar y en otros lados. Los que quieren incentivar que la invasión de Ceuta o aparentar que la invasión de Ceuta es una cosa normal que debe ser aceptada como un fenómeno migratorio y tal y cual, estos están causando la muerte, entre otros, de los 20, 40, 80 o 100, 200 personas que hayan muerto en esta ocasión. Es una vergüenza, es un escándalo. Esto no es defender ni a los inmigrantes, ni a las personas, ni a nadie. Esto es defender a las mafias verdaderamente. O sea, Sánchez lo que está haciendo es defender a las mafias, por supuesto. Y además, de paso, defender la disolución de la nación española. Ya está. Esto es a lo que estamos. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando caña, pon el foco en lo que otros callan con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. Si hablando de jamón buscamos excelencia, hablamos de Navarretinto. Jamón de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Está pensado para aquellos que buscan lo exquisito, olor, gusto y textura combinados. Pruébelo con total garantía de satisfacción, advirtiéndole que le creará adicción. Tendrá un 10% de descuento por ser oyente de Radio Libertad. Teléfono 916250228 o entre en www.navarretintoibéricos.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Lleva Radio Libertad siempre contigo. Descarga nuestra aplicación para iOS o para Android y disfruta de todos nuestros contenidos donde quieras y cuando quieras. Noticias, entretenimiento y la mejor compañía en tu móvil o en tu tableta. Radio Libertad, más cerca de ti. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, vamos con una recomendación que es particularmente aplicable a estos días veraniegos donde uno se baña en el mar, se baña en la piscina. Según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, el 75% de las mujeres experimentará molestias íntimas en algún momento de su vida. Si ya has sentido molestias, debes entender que en el cuidado de tu sistema urinario la verdadera inteligencia está en apostar por el mantenimiento del equilibrio natural, usando los hábitos y la nutrición adecuados. Como parte de esa estrategia saludable llega Paracis de Mederi Nutrición, que es un complemento natural formulado con ingredientes como el arándano rojo, la calabaza o la galluva que apoyan tu bienestar íntimo, ayudando a mantener tu vejiga y su funcionamiento en condiciones normales. No esperes a que tu cuerpo te dé un aviso. Confía en Paracis como tu aliado íntimo. Encuéntranos en mederinutrición.com o consulta en tu farmacia o parafarmacia de confianza. Paracis es de Mederi Nutrición. Bueno, don
Antonio Muloni, usted estuvo ayer en la Embajada de Marruecos, bueno, delante de la Embajada de Marruecos, en la manifestación. Delante, sí. Estuve ayer y estuve el viernes, y la verdad es que había bastante gente. Para ser último viernes de julio, primer domingo de agosto, en Madrid, que ya se nota que hay menos gente, yo diría que 2.000, 3.000 personas sí que nos reunimos allí, de forma totalmente pacífica. Había más policía, y no exagero, que en la frontera de Ceuta. Más policía, un helicóptero sobrevolando constantemente, que por cierto el viernes estaba, mientras la invasión seguía más que en marcha, aunque sigue en marcha, pero entonces había más movimiento. El helicóptero sobrevolado durante 2 horas la zona, más o menos. Ya no se puede ver en las aplicaciones que lo permiten, se han dado cuenta de que nos dimos cuenta, pero ayer seguía, y seguían decenas y decenas de policías. El perímetro de seguridad que rodea la Embajada de Marruecos es enorme, más que cuando hay un partido en el Bernabéu, y está muy cerca. Desde la plaza, para quien conozca Madrid, desde la Plaza de Cataluña hasta casi la Castellana, y desde la calle Segre hasta casi la Plaza de la República Argentina. Es un perímetro enorme, todo el viso está controlado por la policía, y la manifestación no pudo ser más pacífica. Se nota muchísimo hartazgo entre la gente, con razón. Una sensación de estar inermes ante la situación, de no tener una vía para que quien tiene que al menos dar explicaciones de esto las dé. Y había gente de todo tipo. Cuando ahora en algunos medios dirán que era gente que eran los fachas y la gente de derecha, no, había gente de absolutamente todo tipo, cansada de que la soberanía de su país esté siempre en venta y sean otros los que cobren. Además es que les están robando su patria a los ceutíes, les están robando su bienestar, su futuro, su todo. Nos están robando no solo a nosotros, esto. Y están robando a los más humildes lo único que les va quedando, que es su identidad, su patria, sus afectos. Es que es alucinante. Yo cuando escucho los discursos de complacencia frente a los fenómenos de inseguridad causados por la inmigración ilegal y todo este tipo de cosas, de verdad, yo a quien se lo escucho defender son a personas que no van a sufrir las consecuencias de lo que ellos mismos están fomentando, porque viven muy bien, porque viven en burbujas. Yo suelo decir, perdón, entre paréntesis, que quien no sea consciente de lo que ocurre en España, le aconsejo tomar el transporte público de vez en cuando, aprenderá mucho. No es imprescindible, pero ayuda. Bueno, son personas las que fomentan esto, que no van a sufrir, porque sus hijos van a poder, por ejemplo, irse a trabajar directamente fuera de España, o porque van a estar, digamos, en esos puestos o en esos lugares de élite de una sociedad en la cual, aunque todo se degrade, pues al final creas guetos o barrios, ¿no? Pero es alucinante. Quienes están sufriendo toda esta degradación, toda esta sustitución poblacional, toda esta eliminación de la patria como identidad, son los más humildes, son los que no tienen otra cosa a la que agarrarse, que son los mismos que están, por supuesto, sufriendo las leyes sobre vivienda, que teóricamente están para protegerles y les discriminan, como las personas que tienen hijos, que les están con una política dirigida a protegerles. Lo que están haciendo es impedirles completamente el acceso a la vivienda. Es decir, todo lo que están haciendo los antipatriotas, los traidores, porque es una traición, es decir, lo que está haciendo el gobierno es lo que parece. Cuando parece que el gobierno está colaborando con el Reino de Marruecos, ya no importa si el reino, en mi opinión, no importa si efectivamente el gobierno marroquí ha espiado a Sánchez Marlaska, a Margarita Robles el móvil, y entonces ha detectado o ha copiado vídeos de Pedro Sánchez, como en esa escena que de vez en cuando cita don Luis del Padrino, ¿no? En la que un senador, me parece recordar, pues en fin, con una prostituta por accidente la mata, y entonces llega el consigliere y dice: no te preocupes, nosotros cuidamos, nos encargamos de todo. Bueno, yo no creo que haya una foto de Pedro Sánchez con una prostituta muerta con un tiro en la vagina, perdón por la imagen, que es lo que era, ¿no? No lo creo. Todo puede ser, porque, es decir, en el las hipótesis esas de que es que Sánchez está pillado por Pegasus, tal. Yo creo que
es que todo eso es innecesario. Es innecesario, sí, puede ser real, don Luis, pero es innecesario para es explicar. innecesario porque es mucho más barato comprar a Claro, alguien claro. que molestarse Claro. en coger información, chantajear. Claro, no es el primer. Pregunta en Bruselas. Claro, Te claro. comprarán como les compran. Claro. Por ejemplo, comprados. Claro, pero el lo que, Morocco Gate, el Qatar Gate, todos Claro. son gates allí. pero lo que quiero decir es que Incluido Bill. Incluido Bill Gates. Efectivamente. Claro, es lo que parece. O sea, los detalles luego son los que los investigadores completan, ¿no? Los que completan el puzzle. Pero la visión de conjunto es la que parece. Es decir, yo he tenido discusiones con esto que yo siempre llamo, me perdona don Luis que insista en mis tonterías, la derecha ilustrada, ¿no? Estas personas de bien, un ambiente El centro centrado del centro cipotudo. centrado católico, etcétera, ¿no? En el que cuando hay una decisión política que perjudica a la nación, preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué la toman? Y yo, precisamente por eso, porque perjudica a la nación. Pues anda, ¿cómo puedes decir esa barbaridad? ¿Cómo puedes decir eso? Bien, ya van entendiendo que es que el gobierno es traidor. El detalle de si Pedro Sánchez conocía o no antes de que sucediera la invasión marroquí, yo estoy convencido de que había sido avisado y que conocía básicamente lo que iba a pasar, no tengo la menor duda, pero es irrelevante que no lo conociera. Pedro Sánchez es un aliado objetivo de Hassan, esto es un lapsus de la edad, de Mohamed VI, es un aliado objetivo de la invasión y es un aliado objetivo de la cesión de Ceuta a la soberanía marroquí, que van a pedir los miembros del PSOE y los ilustrados de la derecha española dentro de muy poquito, en nombre, por supuesto, del centro centrado, de la moderación, como los que piden que Cataluña es una nación, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que yo creo, yo les veo a ustedes muy pesimistas. Vamos a ver. Es que para el que el PSOE está en esas operaciones, así es. Que hay algunos, que el rey también, parece que así no es. hace nada, también. Que el Parece. Partido Popular en Ceuta gobierna apoyándose en el PSOE y en los bueno, pro-marroquíes de eso Fátima es otra. Hamed, también. Pero hombre, afortunadamente, pues hay otra formación política que es Vox, que está consiguiendo cada vez más fuerza. Hacía referencia a don Antonio Mulón y al hartazgo ya indisimulado de tanta gente a derecha e izquierda que está yendo cada vez a más, y por tanto, pues yo lo que veo es que estamos cerca de solucionar las cosas. Simplemente pero por el Vox no procedimiento. pero Vox no debe tener ninguna representación ni popularidad ni nada en Ceuta, porque fue declarado su líder hace 5 años persona non grata, ¿no? Sí, señor, Yo con estoy el voto a favor solo del ganó la PSOE y selección. de los Hay pro-marroquíes cosas y la abstención del PP. Y por lo tanto, perdón, en Ceuta no tiene ninguna representación Vox, no tiene ningún voto, ¿no? Solo ganó las elecciones. Efectivamente. Yo estoy leyendo, y por cierto, probablemente es una de las mejores novelas que he leído en mi vida, y os recomiendo vivísimamente a todos los que estéis escuchando o viendo, una novela de Jean Raspail que se llama El campamento de los santos, Le Camp des Saints, y que está escrita en 1973, es decir, hace 53 años, y que lo que cuenta, el argumento sucinto es que 1 millón de personas se embarcan desde lugares lejanos y absolutamente empobrecidos para invadir Europa, para invadir Francia, para invadir Europa. Y explica cómo se percibe desde las costas francesas. Es decir, las primeras 30 páginas de la novela son impresionantes, son una cosa realmente, no dejéis de leer el libro porque es una cosa increíble. Además se ha reeditado, perdón. Se ha reeditado ahora, sí, efectivamente, sí. El campamento de los santos. El campamento de los santos de Jean Raspail es increíble, como hace 53 años alguien predijo lo que está pasando. Y cómo explica que tiene muy mala solución, porque en cierta medida los europeos, los españoles, nos hemos suicidado, hemos admitido nuestra derrota antes de que incluso los otros hayan dado la batalla final. Pero oiga, no la hemos admitido, yo no la he admitido. Sí. Usted espero que tampoco. Por los No, hechos. pero somos muy pocos, Luis.
que somos muy pocos. Pero muy arrojados. Sí, pero O sea, somos pocos. sí. Somos Pero por pocos. eso Pizarro conquistó el imperio inca con con- Pero ese tío. era de Todos los que Trujillo. odiaban a Era los de incas. Trujillo, Luis, no todo el mundo- Todos los que odiaban a los No todo el mundo es de Trujillo. No, que por cierto, acabo de venir de Plasencia, y donde tengo familia, y hacía mucho que no iba, y qué lugar más maravilloso. Me recordaba a mí, no es que estuviera inspirado en eso, le contaba a mi mujer cuando estábamos por allí, cuando se sorprendía de que Extremadura, que es un lugar que para mucha gente del norte pues tiene un hálito de... Y yo decía, mira, una de las mejores novelas sobre la conquista de América, una de las mejores novelas se llamaba Cuando los dioses nacían en Extremadura. ¿Eh? señor. Uno de los más maravillosos títulos. Bueno, ¿a qué venía esta digresión? Yo creo que somos pocos, pero que por eso yo creo que en las discusiones cada vez más frecuentes de hay que echar a Sánchez, hay que conquistar el poder, digo, bueno, sí, claro que hay que echar a Sánchez, claro que hay que gobernar, etcétera, pero hay que hacer mucho más. O sea, en este momento ya tenemos el enemigo dentro, tenemos una situación de deterioro que no sé si es irreversible, pero no se revierte sola. En algunos países como Francia está muy cerca de ser irreversible por el puro tema demográfico. Claro. Es que no hay más que hacer números. Claro. Parece mentira que no quieran hacerlos, porque sí lo saben. Claro. Saben perfectamente que va a haber numerosos lugares de Francia donde los blancos europeos, pero los europeos son blancos. Los chinos son amarillos. A ver si lo entendemos. Claro. No, tú no dices, es usted, no. ¿Qué quiere es decir? usted chino, Claro, lo que tiene alguien en su cabeza es que es un señor que tiene los ojos rasgados, que tiene una configuración étnica, que es amarillo. Y cuando es europeo es blanco, y cuando es africano es negro. ¿Qué quiere decir? Hay Ahí excepciones, entraríamos. claro. Sí, pero ¿qué Ahí quiere decir eso? Que cuando hay un español negro no es español. No quiere decir No. eso, sino que la norma, la norma de un español es una cosa tal. Es una cosa, perdón que diga una cosa muy inconveniente, pero los representantes del pueblo en las Cortes de Franco, Cortés bien, que tenían un sistema de elección no precisamente descontrolado, los representantes de Guinea Ecuatorial en las Cortes españoles, por supuesto, eran guineanos. Pero vamos a ver, y como ¿hablar tal, de la raza de alguien es ser racista? No, al revés. ¿O es simplemente tener los ojos abiertos? Claro. Que Pues lo que no quiero solamente decir es que hay la que norma, querer ver lo que ves, ¿no? Claro, mira, yo tengo una amiga que cuyos dos hijos son negros, los adoptó a dos etíopes, y entonces su hijo mayor se ha ido a Japón, y entonces me contaba que le invitaron a cenar unos señores porque querían conocer, porque para ellos un español era muy exótico, entonces querían conocer a un español, claro. Y creo que el chico que tendrá 20 tantos años, muerto de risa, decía, bueno, yo soy muy español, pero no se vayan a creer que ustedes han conocido al típico español, ¿no? Claro, pues esto es lo que dice don Julio, es esto, y llamar racista a quien identifique a Alguien por su raza. alguien, no, a Y reconozcas que a existen quien razas. en realidad, igual que es decir, España es una nación Pero yo creo que ese análisis minimiza la gravedad de la situación, porque lo malo no es que digan no tiene nada que ver el origen étnico con las nacionalidades. En teoría, pues hombre, hoy en día la nacionalidad es un concepto con un lado administrativo, y todo aquel que ha nacido en España es español, pues independientemente de su raza, por supuesto que es español. No, pero el problema es que estamos un paso más allá. Estamos en la fase donde en Europa prácticamente se está diciendo que los únicos que no tienen derecho a ser europeos son los que sean blancos, ¿no? Estamos ya en esa los que fase. son europeos. Es que al final la nacionalidad ahí es el terreno de juego perfecto entre el derecho del debate entre el derecho natural y el derecho positivo, y va ganando el derecho positivo. Uno no es español por decir que es español, o por nacer aquí sin tener ningún tipo de arraigo, ningún tipo de interés en respetar las costumbres y la cultura local. Piense lo que piense por dentro, pero al menos respetarlo. Y eso se está imponiendo, el que es español porque lo dice un papelito. Oiga, usted no es español porque lo diga un papelito, o no debería serlo, igual que un señor con bigote no es una mujer porque lo diga el DNI. Está el derecho natural por encima de eso. Y ahora mismo, en el mundo en el que vivimos,
eso importa poco. A mí me parece que de esta invasión, de este ataque militar a Ceuta, lo que va a quedar es el cambio de relato. Y el cambio de relato de que Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas en territorio marroquí. Claro, y eso no es verdad. No, es verdad, claro. Me parece que es lo que va a ir quedando. De hecho, lo Sí. escribió Estados Unidos antes de que pasase en el Congreso, en el Eso documento. fue hace el 23, en el 2023. Sí, y estamos, si eso se queda mezclado con la demografía, que decía don Julio, que Francia dentro de poco ya habrá perdido la oportunidad de revertir la situación, es que Ceuta, hay territorios concretos de cada país que están ahí, porque Ceuta está ahí. Uno habla con Juan Sergio Redondo, el portavoz de Vox en Ceuta, y te dice, en 2030 el 70% serán musulmanes aquí. ¿Cómo se revierte eso? Claro, cuando, no sé si es posible. Yo ponía sobre la mesa el tema de si es revertible la... Hazlo en Suiza. Venga, intenta hacer eso mismo en Suiza. Intenta hacer que dentro de 30 años la población de Suiza sea musulmana. No, claro, no. Inténtalo. Es que obtener la nacionalidad suiza... Te dicen, oiga, no, un momento. Es que esto nosotros lo tenemos muy claro. Esto está planificado. Aquí, en el momento en que no es posible la asimilación completa, no entra ni uno más. ¿Qué es lo que acaba de decir el ministro de Justicia francés? Un poquito tarde. Sí, es verdad. Pero de todas formas, es que yo creo que estamos analizando incorrectamente el asunto. Da exactamente igual las razones históricas que haya o que no haya. Todo eso no va a ningún lado. Ceuta y Melilla seguirán siendo españolas si la configuración de poder lo permite. Es decir, para que Ceuta y Melilla sigan siendo españolas, no nos tenemos que limitar a decir, oiga, es que en 1400 no sé qué. No, hay que ser conscientes de que claro. o tienes un gobierno que es capaz de trazar las alianzas necesarias para que Ceuta y Melilla sigan siendo españolas, o no lo serán, tengamos la razón histórica de nuestro lado o no la tengamos. Es decir, si seguimos teniendo un gobierno que posturea de antiamericano, pues lógicamente Estados Unidos apoyará a Marruecos como es obligación. Obviamente, pero eso decía yo, que eso es condición necesaria pero no suficiente. Es decir, tenemos que deshacernos de ese gobierno, tenemos que tener un gobierno que sea razonable y que sobre todo establezca las alianzas de España en el mundo, defendiendo los intereses españoles. Ser aliado estratégico de Estados Unidos en el Estrecho no quiere decir en absoluto ser sumiso a Estados Unidos. Bien al contrario. Si tú eres un socio estratégico, ¿qué hizo España para convertirse en socio estratégico de Estados Unidos? Pues una operación para apoyar a Estados Unidos en su política internacional, que incluyó aprovechar para ello la presencia en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad de España durante 2 años, que lideró Chencho Arias, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que eso es poner a España en primer plano. Entonces era posible, y fue posible, que España encabezara una declaración de 10 países europeos firmados de 10 presidentes de países europeos, presidentes del gobierno o de Estado, firmado en primer lugar por Aznar. Eso lo manejó, lo creó alguna persona cercana a Aznar. Y esto era poner ahí a España. Esto hay que hacerlo, pero también hay que hacer otras cosas. Ahora tenemos una situación que amenaza con minar nuestro suelo. No importa lo que hagamos en el exterior si no tenemos un suelo donde poner los pies. Y ese suelo se llama sustitución demográfica. Ese suelo se llama que la nacionalidad no puede ser algo que se otorgue sencillamente por el paso del tiempo o por cualquier cosa. Se debe de restringir absolutamente la adquisición de nacionalidad, por lo menos a quienes no sean, en mi opinión, miembros de la comunidad hispanoamericana, y sobre todo plantearse cómo restringir, cómo combatir una cosa que está sobre la mesa y que lo han dicho don Antonio y otros, es decir, el paso del tiempo. O sea, no puede ser, esto es un objetivo, no puede ser que dentro de 30 años haya una mayoría de origen marroquí o de condición musulmana o árabe. No puede ser. Esto hay que revertirlo. ¿Cómo se revierte? Hay que empezar a discutirlo cuanto antes. No va a ser fácil y es posible que no sea... la palabra remigración. No hay opciones. O claudicamos, claro, y asumimos que esto no va a ser, que nuestros hijos no van a vivir, claro, en un ecosistema de paz, de asimilación cultural, de progreso intelectual, claro, de tal, o lo dejamos estar. Y además es mejor que les recomendemos a nuestros hijos que se marchen. Pues déjenme que es lo meter que la están cuña haciendo optimista. muchos.
Déjenme meter la cuña optimista. Claro. Esta crisis de Ceuta, esta invasión de Ceuta por parte de Marruecos, ¿creen ustedes que ha servido para abrir los ojos a mucha gente sobre Sí, seguro, la magnitud del peligro al que nos enfrentamos? Podría ser. Seguro, pero Podría eso no ser. es, sí, pero no es suficiente. Quiero decir, usted sostenía esta mañana la hipótesis, la posibilidad de que se hubieran pasado de frenada, de que se les hubiera ido de las manos y hubieran conseguido un efecto contrario. Yo creo que no, repito, porque el objetivo fundamental es desestabilizar al enemigo ya desestabilizado y que dentro de poco Marruecos no tiene ninguna intención de invadir Ceuta. Ya la ha invadido, no tiene ni ¿Para qué? necesidad ni intención. ¿Para qué la va a invadir? Lo que quiere Lo que ha demostrado es que lo puede hacer cuando quiera. Claro, lo que quiere Marruecos, además de ser el aliado de Estados Unidos, además de obtener todas las ventajas, además de seguir obteniendo los cientos y cientos de millones que España le da todos los meses para comprar coches de policía que nosotros no tenemos, para desaladoras, etcétera, etcétera. Trenes. Marruecos lo que quiere es que dentro de muy poco, que va a suceder, los representantes españoles, los políticos españoles estén pidiéndole a Marruecos que asuma la cosoberanía de Ceuta, etcétera, etcétera. Esto es lo que quiere y ya verá si le hace el favor a España o no se lo hace. Eso es lo que quiere. Entonces, en fin, optimista usted, no sé muy bien de dónde viene el optimismo. Sí, yo se lo agradezco, Yo Luis, es que- el optimismo. No, que quiero decir pero- que ha abierto los ojos a mucha gente, sí, pero ¿va a servir ese abrir los ojos para contrarrestar todo esto? Bueno, sé, por lo pronto, ese abrir los ojos nos sitúa en una posición mejor. ¿Suficientemente Sí, mejor? bien. Pues no lo sé, pero mejor que cuando no están los ojos abiertos, pues Vale. claro que sí. Sí, no tengo ninguna duda. O sea, ayer y el viernes alrededor de la Embajada de Marruecos, pues no había gente del barrio. Pues no, era gente que lo sufre de verdad. No había gente del viso. Era gente de zonas más humildes que sufre la inmigración de manera real y que le duele la soberanía de su país y que esté vendiéndose a trozos. Pero yo creo que aquí a largo plazo se resume muy bien la ventaja, lo que saca Marruecos de esto, en lo que ha hecho Google. En Google Maps, cuando marca una frontera entre dos países, una frontera no discutida, pone una línea continua. Cuando marca una frontera discutida, pone una línea discontinua. Y Ceuta ha pasado de tener línea continua a línea discontinua en los mapas de Google Maps. O sea, por ahí va el relato. Bueno, no estamos mirando todo el conjunto, porque mientras tanto hay un acuerdo preferencial de cooperación entre Argelia y Rusia. Y que yo sepa, nosotros tenemos una dependencia energética potentísima de Argelia. No lo sé. No sé la reunión última que Pedro Sánchez tuvo en Argelia, pero supongo que probablemente el único tema del que se puede hablar con Argelia ya es del gas y del acuerdo que Durán Farey en sus tiempos de gas natural firmó con Bouteflika, ¿no? Pero mientras tanto, ahora mismo, si Argelia nos corta absolutamente, vamos a ver qué hacemos con nuestras centrales de gas, ¿no? Pues habría que comprar gas estadounidense, ¿no? Que parece que es lo que quiere alguno. Sí, a buen precio. Claro. Buen A amigo- precio, y además hay que traerlo desde allí. Mi buen amigo Macro y Mercados, que tiene una cuenta en Twitter interesantísima, que yo ahora los que estén de vacaciones animo a seguirla, Macro y Mercados, aunque habla mucho de economía, pero habla de todo, se plantea la hipótesis de si hubiera sucedido, de si esta horda que invadió Ceuta hubiera hecho lo mismo que lo que hizo otra horda musulmana en Israel el 7 de octubre. Y su conclusión es que no habríamos hecho nada. Si hubiera ocurrido esto, no habríamos hecho nada. No necesitan hacerlo. No necesitan hacerlo. El efectivamente. problema es que nos está pasando... Quienes sí necesitamos como- hacer una pausa publicitaria somos nosotros. Pausa Sí, y seguimos. tenemos los traidores dentro. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes todo lo que el magnesio puede hacer por ti? Es vital para tu energía, tus músculos y tu bienestar. Con solo 2 litros de agua mineral Sierra Cazorla obtienes hasta el 30% del magnesio que necesitas cada día. Y además es muy baja en sodio, perfecta para cuidar tu salud. Agua mineral Sierra Cazorla. Rica en magnesio, baja en sodio, rica en vida. En Radio Libertad tienes lo mejor del Toro Televisión. Al mediodía la fuerza de Dando Caña, con análisis sin censura. Por la tarde, la actualidad vive en la redacción abierta. Y al final del día el gran debate, el gato al agua, el más valiente. Radio Libertad y el Toro Televisión, la información que importa cuando importa.
Radio Libertad también es el Toro Televisión. Regis KH Antiox es un complemento alimenticio de Regis Global con caléndula, agrimonia y ortiga blanca. Una fórmula de origen vegetal pensada para formar parte de tu cuidado diario. Descubre Regis KH Antiox. Regis Global, el laboratorio de la naturaleza. Para más información en regis-global.es o en el teléfono de pedidos 93 362 2100. Radio Libertad, más cerca de ti. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando Caña pone el foco en lo que otros callan con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. El gato al agua, el decano de los programas de debate político en la televisión española, más de 20 años contando, interpretando, analizando la actualidad política, social, lo que somos. Si no lo conoces todavía, únete ya, todas las noches en el Toro Televisión y en Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, que las invasiones no nos hagan tapar la corrupción de Sánchez. Hoy tenemos muchísimas noticias en los medios que quedan un poco opacadas por todo lo que está llegando de Ceuta, donde por supuesto se siguen deambulando miles de invasores por todo el término municipal. Pero vamos, hay muchas noticias sobre la corrupción del Partido Socialista. Por ejemplo, la contable de Red.es informa hoy, no sé si es el Debate o el Confidencial, no me hagan mucho caso, no lo recuerdo en este momento, informa hoy la prensa de que la contable de Red.es se presentó ante la policía el 16 de julio para denunciar que su superior le había ordenado borrar la información contable de un expediente de una concesión a Barrabés, el amigo de Begoña Gómez. Su superior, al que identifica en la denuncia, le ordenó que tenía que borrarlo todo, de tal forma que no pudiera ser luego restaurado, que tenía que borrar incluso el correo electrónico que este superior le había mandado a la contable, y la contable lo que dijo es sí. Y entonces procedió a borrar todo, pero antes haciendo copias, por supuesto, incluso de las órdenes recibidas por correo electrónico, con lo cual, pues imagino que el que dio la orden de destruir pruebas y por tanto cometió un delito de obstrucción a la justicia, pues recibirá prontamente la visita de algún mensajero que le traiga una citación del juez. Pero es que también tenemos resolución de Pedraz, el que lleva el caso Cloacas, y que le pide a la UCO que le ordena a la UCO que le comunique inmediatamente cualquier tipo de presión o coacción que pueda haber por parte de sus superiores. Y, por otro lado, informa Ketty Garat en ABC que los correos de Gertrude, la fiel secretaria de Zapatero, revelan hasta 8 reuniones con Marisú Montero, esa señora que inexplicablemente ha escapado hasta el momento de todos los casos de corrupción, a pesar de que aparece una ligazón clara de la gente de su círculo con la corrupción más infecta del Partido Socialista. Parece que vamos a tener un agosto interesante desde el punto de vista informativo, incluso aunque no haya mucha actividad judicial.
Fíjese, llevamos toda la vida diciendo que hay, hasta alguno, Pepero, ha dicho que la invasión de Ceuta es una cortina de humo, para no hablar de la corrupción del PSOE y de Sánchez. Y es la corrupción la cortina de humo. O sea, son problemas gravísimos, gravísimos. Eso está bien visto. Sí, pero es que realmente al lado de la disolución, claro, que decías así, de la nación española y de la soberanía y del papel de España en el mundo, esto es una consecuencia, una derivada secundaria, mínima, comparado con la pérdida de nuestra identidad y de nuestro lugar en el mundo. Pero es que ambas cosas están relacionadas. Absolutamente, ¿no? Relacionadas, pero entregan tenemos que aguantar. ¿Entregan España cachos para robar o roban para entregar Claro, España es cachos? como el GAL, ¿no? Que se dice, empezaron robando para matar y acabaron matando para robar, ¿no? Pues esto evidentemente es gravísimo y son dos caras de lo mismo, pero todavía tenemos que ver a gente en lo que se llama derecha sociológica decirnos que el PSOE, todo lo que hay alrededor son cortinas de humo para tapar la corrupción, y no, de verdad, que la corrupción es secundaria, es un efecto, es gravísima. Ya hay un ministro condenado a un cuarto de siglo de cárcel y todo irá a más, quedan 10 causas todavía pendientes, pero es nada al lado de la corrupción estructural de vender España y de vender la identidad de todos a quien sea, a cambio de nada, por obedecer a gente que toma decisiones sobre nuestro futuro que no han pisado España en su vida. Claro. Y además es que a mí, no sé si estáis de acuerdo, pero muchas veces ante todo este panorama de entrega de la nación y de corrupción y de robo y de saqueo, pues existe la tentación, y mucha gente lo hace, de decir, claro, es que España es una mierda, es que España es un país corrupto, es que España, en España todo esto. Bueno, vamos a ver, yo no voy a discutir esto, pero es que es lo contrario. Quienes protagonizan la disolución nacional, quienes roban, quienes saquean, quienes extorsionan, son más frecuentemente precisamente los que quieren destruir España, aquellos cuya corrupción mayor no es ya saquear el Banco de España, no es ya saquear los ministerios, crear una organización criminal o convertir el PSOE en una organización aún más criminal para saquear. Esta no es su peor corrupción es traicionar y abandonar a los ciudadanos de Cataluña a cambio del voto de 7, de 15 o los que sea, diputados nacionalistas y ladrones, o sacar a la Guardia Civil de Navarra, etcétera, etcétera. Esa es su peor corrupción, y precisamente ellos, los que roban, los que saquean, en su mayoría son la anti-España. Es decir, y si su valor fundamental es destruir la nación española, robar, saquear, quebrar la seguridad social o quebrar cualquier institución del Estado, es un medio para ellos. Lo que pasa es que no olvidemos una cosa, que la masa social en la tierra que está debajo de todo lo que nos ocurre es 1.800.000 personas que no van a trabajar a diario por baja laboral falsa. ¿Cuántos que perciben subsidios y lo hacen de forma ilegal e inmoral? ¿Cuántas personas que efectivamente no cumplen su trabajo en el funcionariado, en el sector de la salud, en el sector de la educación? Claro. ¿Cuántos políticos que están cobrando del erario público y que no deberían estar ahí porque no efectúan nada útil para la ciudadanía? ¿Cuántos que aceptan tranquilamente el trato que se da a los ancianos con más de 1.000 eutanasiados o a los bebés en España, a los que no se protege para que puedan nacer? Es decir, en esa sociedad que tolera todo eso de forma sin inmutarse. Sí. Es más, que cuando escucha cosas como las que yo estoy diciendo, dice, ya esto otra vez es de tarao. Sí, eso ya ha pasado. Fundamentalista, rancio. Sí. Estamos muertos. Como sociedad, en muchos aspectos, estamos muertos. No tenemos capacidad para salir todos unidos, juntos, No, solo con la selección española. No hay más. Bueno, pero hay que hacer como si hubiera más, Julio, ¿no? Que yo sé que no lo pretendo de quitarle la moral a la gente ni de volverme el más pesimista del mundo. No. Estoy intentando describir una situación porque como no nos demos cuenta, decía eso Charles Peguy, decía lo de hay que ver y querer ver. O sea, no solamente basta con ver, hay que querer ver. Yo creo que tenemos que querer ver lo que tenemos y lo que somos y lo que nos pasa.
Es decir, si no tenemos hijos, no hay futuro. Así de sencillo. Claro. Si no hay hijos, no hay futuro. Claro. Y si la media de fecundidad, la tasa de fecundidad en España de la mujer es 1, no hay futuro ninguno. Olvídate, porque sí, oye, el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Una generación pasa muy rápida. A mí, a vosotros, no sé cómo, a mí me ha pasado muy rápido. Tengo 68 años, me han pasado muy rápido. No sé, veo ya a mis hijos con 42, 43, 44 años. Les va a pasar muy rápido y van a tener una sociedad que está desmoralizada. En gran medida, porque la propia Iglesia Católica ha pasado por una crisis como nunca había pasado en la historia desde el Vaticano II. Y se ha permitido que no fuera luz ya, no hay luz en San Pedro. Y cuando la hay es para que los ojos se te cieguen. Y yo creo, vamos... Le veo a usted optimista hoy. No, pero... Sí. Pero mira, te voy a contar un chiste. ¡Hombre! No, por favor. A ver. Son dos emborrachos que están ahí en la montaña y ven a un San Bernardo con el colgante. El barrilito de ron. De ron que lo lleva aquí y tal. Y le dice un borracho al otro: ¿te has fijado que por ahí viene el mejor amigo del hombre? Y dice: sí, es verdad, y lo trae un perrito. Yo lo que creo es que, como respuesta al insultante pesimismo de don Julio Ariza, lo que hay que hacer, o por lo menos esa es mi actitud, inútil, pero es la mía, de provocar, de decir aquello que no se puede decir y decirlo donde no se puede decir, porque es que es tremendo. Es que por decir cosas normales ya estás tachado, estás mal visto. Si tú dices que hay que... por ejemplo, yo siempre dije, la única reunión que tuve en mi vida política, es un decir, porque no he sido nunca político, pero en un puesto institucional en el cual se me convocó a una reunión para preguntar qué se podía hacer para fomentar a la familia, para proteger a la familia. Y yo, que no soy un experto en eso, en realidad lo único que dije fue, en mi opinión, básicamente lo primero que hay que hacer es eliminar los obstáculos y las discriminaciones que se hace contra la familia. Es decir, por ejemplo, una declaración de la renta independiente prácticamente de los hijos. Yo proponía que se hiciera una renta per cápita. Si somos 6 personas, se divide la renta entre 6 y punto. Y si estás por debajo del umbral... Y los votos también, ¿no? El voto familiar... Mientras no tienen 18 años, esos 4 niños también están en España, también tienen intereses políticos y económicos, esos 4 votos los ejercen. Por supuesto, como cualquier otro derecho, y eso que acaba de decir usted, don Julio, seguramente lo conoce, hay estudios y propuestas al respecto. Si yo tengo 3 hijos, pues yo tengo que votar por ellos. Es el único derecho de todos los reconocidos en la Constitución que no se deja ejercer a alguien por ser menor de edad. Dice, es que es menor de edad. Dice, claro, como cualquier derecho que tiene un menor de edad, lo ejercen sus padres hasta que cumple 18 años. Y además eso es muy fácil de articular. No es por interrumpir su catarata de optimismo sorprendente, pero como en estos momentos el voto de alguien fuera aparejado a los hijos, entonces ganaba las elecciones un partido islamista. Y con razón. Y lo saben. Claro, no son tontos, no son tontos. Bien, está claro, vamos a hacerlo de la nacionalidad antes de los votos familiares. Quiero decir, hay que ser práctico, hay que ser patriota y liberal, pero práctico, sobre todo práctico. Hombre, si queremos proteger a la familia, me parece que hay una medida que es básica y es que intentar que se mantenga. Claro, si haces leyes que en 15 días puedes divorciarte de tu mujer, por ejemplo, y mandarla a la mierda sin ninguna... no puede tener menos solidez un contrato, no puede tener menos solidez un contrato matrimonial con sus consecuencias que un contrato de arrendamiento. Claro. No puede ser. Y no estamos hablando de que no haya divorcio, estamos hablando de que un contrato matrimonial tiene sus consecuencias. Es evidente. Pero pues dices esto y parece que es que estás diciendo, fundamentalismo contra tal. Dices que es una barbaridad que se aborten a casi 1 millón de niños al año. No sé cuál es. En Europa 1 millón. 106 millones. Exactamente. Y parece que estás diciendo una barbaridad. No, es que en la defensa de la vida, la defensa de la libertad individual, de la propiedad, la defensa de la propiedad, no es la defensa de los más ricos, es la defensa de los más pobres. Claro. Los más ricos defienden su propiedad sin necesidad de esas leyes que defienden la propiedad. Los más pobres, sin embargo, lo único que tienen es lo que ganan con el sudor de su frente y su patria. Y las dos cosas, la patria y la propiedad,
es lo que les estamos robando. Y nos han robado previamente el lenguaje, porque si no hubiéramos aceptado que se quitara la palabra crimen antes de la palabra aborto, si no lo hubiéramos aceptado, hoy habría muchos menos abortos. Porque la gente necesitaría poner y entendería que se ponga la palabra crimen antes que aborto. Pero eso nos lo han robado. Y al poner solo aborto, ya vale abortar, bueno, interrumpir el embarazo, tal, lo que quieras. Oiga, que no, que hay que recuperar la palabra crimen, que hay un ser vivo que está flotando en la barriguita de su madre tan tranquilamente, le metes unas pinzas o un líquido para quemarlo y lo matas. ¿Cómo coño le llamas a eso? ¿Por qué no queréis llamarle como se le llama? ¿Por qué no perderíais la batalla si le llamáis lo que es y lo que veis? Sí. La primera norma para toda guerra es conquistar el lenguaje. Pues ya nos han jodido. Hay gente que lee a Orwell, que lee 1984 de Orwell, y luego no sabe reconocer la verdadera manipulación orwelliana, que es la manipulación del lenguaje y del pensamiento. No sabe reconocerla cuando sucede cada día al lado de ellos. ¿Me dejan ustedes que volvamos al tema de lo de Ceuta? Porque he visto, me parece que es una información de Ignacio Zembrero, pero no estoy seguro, perdónenme, es que estoy ya últimamente con la cabeza a pájaros. Esto del primer día de trabajo después de unas breves vacaciones es realmente terrible. Bueno, he visto una información de que no es solo que Marruecos hubiera organizado el asunto de Ceuta, sino que es una parte muy concreta de Marruecos. Es decir, el entorno del rey, y que habría ministros del propio gobierno marroquí que a los que les habría pillado esta operación por sorpresa. Y he visto también en las redes cómo circulan algunas teorías de si no estamos ante alguna pelea interna del régimen ante la posibilidad de que al rey de Marruecos tampoco le quede tanto tiempo y se tienen los distintos sectores que posicionar. ¿Puede haber algo de eso? A ver, no olvidemos que el rey de Marruecos cumple una función, que es parar a los fundamentalistas islámicos, parar a los partidos radicales del Islam. Es decir, para eso está el rey de Marruecos. El rey de Marruecos no sirve para nada más a los americanos y a los franceses. O sea, no tiene otro sentido. No es que le dejan hacer lo que quieren porque les sirve para eso. Porque él es musulmán y con un musulmán paras a los musulmanes, aparentemente. Es decir, y es el que está sirviendo para que los partidos radicales de allí no progresen. El día que no sirva para eso, olvídate de la monarquía alagüita. O sea, a la agüita, vamos. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Y el pueblo de Marruecos cómo está? Pues daros un paseíto por allí. Ya veis cómo está el pueblo de Marruecos. Ahora, las empresas españolas vendiendo tomates desde allí, aprovechando que los sueldos son más baratos, aprovechando que pueden poner productos que aquí no pueden, y aprovechando que hay un acuerdo preferencial con Marruecos de la Unión Europea. Entonces, ¿no vendemos los tomates desde Murcia? Nos vamos a producirlos abajo y los vendemos desde allí. ¿O es que no, eso no se sabe? Sí, no es sabe, conocido. Pero es un sistema, es el sistema de incentivos que se hace, se está incentivando que se haga eso. Evidentemente, claro. Y si yo no lo entiendo perfectamente que se haga, pero también entiendo las consecuencias. Luego que no nos cuenten lo del patriotismo y estas cosas. O sea, pues las consecuencias son que se pierde el campo en España y que se pierden los salarios en España. Claro, es que en vez de decir no, claro, aquí me he plantado y esto no. Pero, Eso sí, es que nadie cree que esos componentes que le ponen y que aquí están prohibidos son malos. O son buenos o son malos. Pero no son malos si se hace en Marruecos, si se hace en España, y bueno si se hace en Marruecos. Es todo... Sí, pero por eso es que hay que empezar de cero en muchas cosas, porque parece mentira que haya que explicar estas cosas, pero hay que hacerlo, hay que empezar a defender las cuestiones básicas, hay que empezar por lo básico. Vamos a ver, yo siempre recuerdo algo que en cierta ocasión me dijo un amigo. Miremos 1492. España se había convertido en la primera potencia económica, cultural, política del mundo. Echemos 25 años atrás. ¿Cómo estaba España en 1492?
1467, 25 en una guerra civil dividida en 4 naciones distintas, cada una de las cuales estaba en guerra con las otras y además en guerra interna civil. Oiga, en 25 años cambió todo. ¿Había cambiado el pueblo español en 25 años? No, seguía siendo el mismo, simplemente cambió que tuvo unos buenos gobernantes. Si cambia el pueblo y si nos cambian el pueblo, don Luis. Claro, pero el pueblo español hoy por hoy todavía no ha terminado de cambiar. Están en el proceso, están intentando hacer lo que ha pasado en Francia o lo que ha pasado en Inglaterra o lo que está pasando en Alemania, pero todavía no estamos en ese punto. Así que con buenos gobernantes podemos revertir la situación. Esto dirá, tú ya sabes que... Además, nos lo encargan ustedes a don Antonio Muloni y a mí, nos encargamos. Mañana mismo. Lo de Muloni a mí me recordaba una vez que coincidí en un estudio de televisión, lo cual alguna vez creo que era de Telemadrid, pero me es igual, con mi buen amigo Germán Tersch y con mi buen amigo John Mueller. Y entonces, claro, yo ya decía, íbamos a hablar además de algo relacionado con España o con alguna cosa, yo decía, joder, Müller, Tersch y Timmermans en defensa de España. Mamma mía. Por el amor del cielo. Bueno, al final, pues yo no sé qué lo que nos deparará el futuro, pero vamos a pelearlo, ¿no? Aquí los partidos no terminan hasta que el árbitro pita el final, ¿qué me dices? Claro, y además si hay que morir, se morirá luchando, ¿no? Con las botas puestas. Hay que morir. Hay que morir. Seguro. Hay que morir. Así que como hay que morir, preparémonos. Bueno, usted ha leído Juego de Tronos, veo, ¿no? No me interesan ese tipo de... Lo siento. Está el campamento de los santos. Lo de hemos nacido para servir. Y el otro contesta, hemos nacido para morir, ¿no? Valar Morgulis, Valar Dohaeris, en Alto Valirio. No hemos nacido para morir, sino para vivir. Hemos nacido para vivir. De hecho, en el momento en que nacemos nos convertimos en eviternos, no en eternos, porque tenemos principio, pero no tenemos fin. Hemos nacido para vivir. Bueno, pues entonces habrá que pelear. Vamos. Vita militia es vita homini super terra. Bueno, miremos a otro país que también estaba muy mal, pero está mejorando, que es México. Claudia Sheinbaum ha aceptado ser la virreina de Washington en México, la Delcy mexicana. Delcy Sheinbaum. Y ayer se producía la captura de otro narco, otro jefe de un cártel mexicano de la droga, por el que Estados Unidos pedía $5 millones, y ayer las fuerzas de seguridad mexicanas lo capturaron. Daba. Eso, sí, daba. Y ayer lo capturaron las fuerzas de seguridad y el embajador americano pues ha felicitado a Claudia Sheinbaum y al gobierno mexicano por su extraordinaria cooperación en la lucha contra la droga. En México. Es un ejemplo de país, pues bueno, que al final acepta su papel subordinado y está empezando a hacer cosas decentes, ¿no? Que Dios quiera que acaben con todos esos criminales bestias. Pero estáis seguros, el modelo en esto de Donald Trump parece ser, y estoy dispuesto a pelearme con todos, quiero decir, el de que usted no introduce droga en Estados Unidos, captura a quien yo quiero que capture, me entrega a quien quiero que me entregue, pero usted hace la política que quiere dentro, siempre que no, digamos, exporte ese crimen o esa droga a Estados Unidos. Eso es peligroso, porque quiero decir que se ha parado, se ha condicionado, por ejemplo, la sustitución de los jueces, brutal la sustitución de los jueces y destrucción de la justicia en México por el gobierno de la Sheinbaum. ¿Sabes? Quiero decir, buen punto ese, sí. Por ejemplo, quiero decir, si ese es el planteamiento de una intervención mínima, usted haga lo que quiera, yo no voy a intervenir en su gobierno, pero sí voy a hacer que me entregue al delincuente, que me corte el tráfico de personas o de droga a Estados Unidos. Eso yo creo que es pan para hoy. No digo que Estados Unidos, en absoluto digo que Estados Unidos deba de establecer quiénes son los gobernantes en cada uno de esos países, no, eso no funciona. Pero lo que está haciendo de hecho, lo que está haciendo en Venezuela... O sea, que no hagan como la Unión Europea en Europa, ¿no? Por ejemplo. Rumanía, por ejemplo. ¿No? Que deciden quiénes son los gobernantes en cada país. Que lo que está haciendo en Venezuela... Eso el americano lo puede hacer, hombre. Claro, creo que lo que está haciendo en Venezuela, quiero decir, no hablamos mucho de ello, no lo criticamos porque tenemos la esperanza o la suposición
de que la transición democrática se va a producir, pero quiero decir que la aliada fundamental, que los aliados fundamentales de Estados Unidos en Venezuela sean los dos grandes asesinos, salvajes asesinos y en fin, tremendos narcotraficantes como son los hermanos Delcy Rodríguez y su hermano y Diosdado Camello. Sí. Sí, está bien. Lo he visto que me lo había mandado un oyente. O sea, usted bueno, Luis. ya no, claro, no podía ser original suyo. Tenían ganas, ¿eh? Yo solo he inventado un chiste en mi vida y era muy bueno. Ánimo, don Luis. Dice, ¿cómo se llaman los jefes de las tribus de jíbaros? Dice, cabecillas. Está bien, hombre. Que está bien. Bueno, don Eric Gutiérrez. Buenísimo. Don Eric Gutiérrez. No, es que me pongo la venda. Vengo riéndome por dentro, don Luis. Qué disciplinadito. Qué educado. Sí. Llegará usted lejos, don Sin Eric. duda. Don Luis, le traemos la Y además rápidamente. Le traemos la libre encuesta del día de hoy. Concretamente les preguntamos a los oyentes si creen que la invasión de Ceuta es la forma que Marruecos tiene de decir a Sánchez: paga lo que debes, último aviso. Que me gustaba mucho pues esa libre encuesta del día de hoy. Dábamos 4 opciones: sí, no lo sé o no me importa. No sé si quieren votar los tertulianos. ¿Cómo que si quieren? Deben votar los tertulianos. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Yo también he votado que no. Es que es boicotear, yo que no, pero habría que explicar. Expliquen. Es que Sánchez, es que no le está pidiendo que pague lo que debe, y esto es una advertencia. Sánchez está pagando todo lo que debe, está pagando completamente. Esto es un movimiento de Marruecos en contra de España, no en contra de Sánchez. Sánchez está pagando todo. Sánchez está de rodillas, y no sigo por las imágenes fálicas a las que uno está acostumbrado. He dicho. Don Luis, la gente cree que sí que es ese último aviso, con un 81%, 8 de cada 10 personas que escucha este programa, pues o que ha votado en la libre encuesta, creen que... Esto demuestra la desconexión entre esta mesa de tertulia y la calle. Es que no pisamos la calle. Yo desde que voy con chofer, no. 81, o sea, 4 de cada 5 piensan que sí. Exactamente. Marruecos le está dando un aviso a Sánchez, tío, que queda por pagar algunas letras. Efectivamente, el 9%, la segunda opción más votada, es el no lo sé. La gente, pues hay gente que no lo tiene tan claro. 6% no, solo un 6%, como digo. Y por último, el no me importa, que a doña Carmen no le suele gustar mucho, porque dice que estas cosas tienen que importarle. Le esté a favor o en contra, por lo menos tienen que importar a la gente. Solo el 3%, el 3%. Pero eso sí le gusta a doña Carmen, el 3%. Exactamente, que dice no me importa. Decían en comentarios, don Luis, a colación lo que decía don Asís Tibermans, que Julia García Amado decía: yo creo que es más un sigue pagando, no te despistes. Ojalá solo le quedara un pago, nos dice. O sea, más que un último aviso, es en plan, oye, no se te olvide que aquí hay que pagar todos los meses, y como no pagues, meto 100.000 personas en Ceuta. Hoy será Ceuta, mañana será Melilla, y al día siguiente pues veremos qué será. Gibraltar seguro que no. Esto era como el viejo chiste, que no lo cuento, pero del padre que le daba una leche a su hijo, le daba un guantazo a su hijo, y esto es para que no te fíes ni de tu padre. Pues es un poco eso. Don Luis, nos decía el Maje en X también: lo que tenemos que hacer es echar a Sánchez, está claro, y ese problema se soluciona con una buena frontera y echar a los ilegales. También nos dejaban por aquí Cuchitura, una de las habituales, que Marruecos tiene chantajeado a Sánchez. Me da igual, con chantaje o sin él, el desenlace siempre es el mismo. Cederá lo que haga falta para mantenerse en la Moncloa. Quien pierde siempre es España. José Manuel nos dice: es la forma de decir el que manda soy yo, parte evidentemente de Mohamed VI. Y por último, le traigo un último comentario de Topomares, que nos dice: lo importante es que Sánchez nos propone 3 canciones para el verano, pero es inútil, sale a la calle y a él siempre le cantan su canción. Ese vídeo que salió en redes sociales de Sánchez, pues sí, vídeo que me he negado a comentar en redes sociales y en el programa por un motivo, porque ¿para qué hace Sánchez esas cosas? Simplemente para que hablemos de ello y para transmitir no a los españoles, sino a su partido una imagen de normalidad. Sí. Tranquilos, chicos, aquí estoy comentando canciones del verano. Me niego a participar en su propaganda. Luis, que tenemos 2 hitos ya. Uno es cuando Zapatero no se levantó ante el paso de la bandera norteamericana, y otro es cuando Sánchez le dice a los Estados Unidos: no uses la base de Arraba. Yo creo que esos 2 momentos
modifican la historia de España. Pero, y si me permite, don Luis, no hay que comentar, y estoy de acuerdo con usted, a Sánchez difundiendo sus canciones como si no pasara nada, pero ¿cuántos se equivocan los que hablan con Sánchez, negocian con Sánchez determinadas cosas como si no pasara nada? Es decir, Sánchez es el líder de una banda que se dedica a amparar, como poco, a los que saquean, Cerdán, Ábalos, etcétera, etcétera, y su propio saqueo, Zapatero, etcétera, etcétera, y a la disolución nacional de acuerdo con Marruecos y con otros. Tú no puedes sentarte a negociar con Sánchez nada. No puedes, y menos decir mi gran amigo Sánchez o asumir su discurso a cuenta de unos incendios o de lo que sea. O llamarle querido presidente, como le llamaba Vivas, el presidente de Ceuta, en 2023. Claro, no puede, eso es el equivalente, digamos, fuera del Partido Socialista, a que el frívolo, cínico, corrupto del presidente se dedique a recomendar 3 canciones de Spotify. Bueno, pues ya sabemos que ya no hay corrupción en España, ya no hay guerra de Ucrania-Rusia, no sale absolutamente nada, ya no tenemos incendios, ¿todo bien? Hormuz, ¿nadie se acuerda? ¿Todo bien? Hormuz, no pasa nada. Si es todo una gran farsa, es todo... Intentamos que no. Pues tendríamos que tener 2 horas más de programa. Bueno, pero no hay que castigar tampoco demasiado al oyente. Esto claro, con 2 horas de programa hablaríamos de más cosas. Por ejemplo, que hoy las redes sociales en Francia ya no pueden, los niños de 15 años no pueden utilizarlas. Y para eso, ¿qué hacen? Identificar a todos los que los usan, para saber quién es niño, quién es no niño, y de paso saber qué dice cada uno. Claro, que es el único objeto. Y Rusia ha prohibido Telegram también y ha puesto a Pavel Durov en busca y captura. O sea, aquí estamos todos en... Mi querido primo Javier me decía, cuando WhatsApp, decía, no utilices WhatsApp, utilizar Telegram, porque la han inventado 2 rusos, dice, o la crearon 2 rusos, dice, y saben muchísimo de esto de la seguridad y del espionaje. Pues ya está en busca y captura el ruso. Sí. Bueno. Vamos bien. Creo que hasta aquí hemos llegado, salvo que tenga usted algún comentario más que hacernos llegar. Bueno, pues muchísimas gracias, don Julio Ariza, gracias, don Antonio, gracias, don Asís. Hacemos una breve pausa publicitaria y después pues encaramos el campamento de los santos, Jean Raspail. Me ha preguntado. Y vengan a Madrid en agosto, porque si está en Madrid, extraordinariamente pero que no vuelvan los madrileños que se han ido hasta que no vuelvan, esos no. Eso es en Benidorm. Bueno, muchísimas gracias y encaramos el final del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia.